El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón y estamos anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Nosotros estamos transmitiendo este programa desde la parte este de la República Dominicana, en el Caribe. Desde ahí nosotros estamos transmitiendo este programa para todo Centro, Suramérica, el Caribe, Europa, Asia, África, América, Oceanía, desde Japón al África y desde Irán hasta República Dominicana. Estamos abarcando el mundo entero con este ministerio de la restauración de todas las cosas. Saludamos allá en Texas a nuestro hermano Daniel Menchaca, lo bendecimos de manera muy especial, y a nuestro hermano Manuel Hernández, también lo bendecimos de forma especial, y a todos esos hermanos que nos escriben, ¿verdad?, que se comunican con nosotros, a todos esos hermanos que de una u otra forma están conectados con nosotros, aquellos que están haciendo tefilot a favor de nosotros, todas esas hermanas, todos esos hermanos. Nosotros les bendecimos de manera muy especial y les agradecemos inmensamente el esfuerzo que ustedes hacen de respaldar este ministerio con sus tefilot. Cada persona que pueda doblar rodilla por este ministerio, el Padre ha de bendecirlo de manera muy especial. Así es que, mis amados hermanos, en las redes sociales le bendecimos de manera muy especial y le invitamos a que continúen en contacto con este ministerio. Este ministerio que simplemente pues está dando curso a lo que es el cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas, trayendo al Efraín perdido entre las naciones de regreso a casa, de regreso a la Torá. Mucha gente está saliendo de sus cuevas, de sus cavernas, de sus lugares donde han estado secuestrados su conocimiento por tanto tiempo y están estudiando la Torá. Y eso es algo que abre el entendimiento del alma y sobre todo pone apetito a conocer más de nuestras raíces. En ese sentido, en esta tarde, nosotros vamos a estar hablando de lo que es la identidad, la falsa identidad del cristianismo. Con una de las grandes incógnitas que yo me topé cuando estudié teología, fue el hecho de que a nosotros se nos enseñó que nosotros éramos un Israel espiritual. Pero cuando yo me cansé de buscar en la Escritura donde dice que nosotros somos el Israel espiritual, fue muy frustrante para mí, porque no encontré en ningún lugar, en ninguna traducción, no importa lo tanto que haya sido leudada, que diga que ahora Elohim, Elohá, tiene un Israel espiritual. Eso no existe. La teología del reemplazo se inventó a través de lo que es, ¿verdad?, el creador de esta teología, que fue uno de los padres apologistas, ¿verdad?, en este caso Pantenus, y de igual también Orígenes, plantearon de que el Eterno había rechazado a Israel y que ahora la mal llamada iglesia era el Israel espiritual. Pero cuando usted somete esa tesis o esa teoría al método de investigación, usted puede darse cuenta que eso es una falsedad. ¿Por qué es una falsedad? Porque el Eterno nunca ha quebrantado su pacto con Israel y nunca ha rechazado a Israel. Eso es falso. Por eso, el mismo Shaul, en el capítulo 11 del libro de Romanos, dice: ¿ha rechazado Elohim a su pueblo? En ninguna manera. Y reafirma Shaul:
porque yo soy judío de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando usted puede ver esas expresiones, esta tesis de que hay un Israel espiritual se cae. Mire, no existe Israel espiritual, déjeme decirle, no existe, sencillamente. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Porque el Padre lo ha dicho claramente de que hizo un pacto con Israel, de que Israel fue castigado y que fue dispersado a las naciones. Eso es otra cosa, pero la Torá no dice, ¿verdad?, que Israel fue rechazado, no lo dice la Torá, y que mucho menos hay un Israel espiritual. Ahorita habían 2 testigos de Alibaba en mi casa, y le dije, muéstreme dónde dice la Biblia, su escritura, que Israel espiritual es usted. Bueno, y no lo encontró, porque no lo va a encontrar. Eso es una falsedad, y eso es un engaño. Por eso, cuando hablamos de identidad, tenemos que ver qué se refiere cuando nosotros decimos que pertenecemos a X o tal pueblo. Para eso tenemos que hablar de lo que es la identidad. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. La falsa identidad del cristianismo. ¿Por qué falsa identidad? Porque ciertamente en donde están arraigados sus esperanzas es en un personaje que desde la perspectiva que ellos lo plantean, aparentemente no es hebreo. Y eso lo vamos a ver hoy, para que usted pueda comprender que el gran problema que tiene la gente hoy en día es la falta de identidad, que no saben quiénes son. Muchos se llaman ser el pueblo de Dios, pero de tanto pueblo que hay, ¿cuál es o cuál? Por ahí comienza la interrogante. Por eso, póngale mucha atención, porque yo le aseguro a usted que después de este tema, mucha gente va a tener otro concepto de quién es en sí mismo y en quién ha creído y a qué pueblo pertenece. Por eso, con todos ustedes en esta tarde, la falsa identidad del cristianismo. Mire, hay una pregunta que dice, ¿quién soy yo? Yo digo que soy cristiano, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Verdad? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Por eso, para eso, tenemos que entrar en una serie de desglose para que usted pueda conocer a qué yo me estoy refiriendo, y como siempre tenemos que comenzar con definir a qué se refiere la palabra identidad. Mire ahí lo que significa la identidad. Identidad, conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y que permiten diferenciarlo del resto. La identidad de un pueblo. ¿Se da cuenta? Segundo, hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o se busca por características que la distinguen de otras. Una persona que se saque la lotería y solamente tenga la firma, con la firma no se va a saber nada. Tiene que tener, número 1, nombre. Número 2, apellido. Número 3, tiene que tener un documento de identidad que lo identifique como tal. Número 3, cualidad de idéntico. Estos amigos tienen identidad y caracteres. Es decir, ¿por qué a nosotros nos dicen que parecemos judíos? Porque usamos kipá, porque usamos talí, porque usamos barba. Dice, ustedes parecen judíos. Bueno, pues entonces, si usted busca la identidad de la Escritura, ¿a quién tenemos que parecernos? Que en este caso no sería al pueblo judío, sino al pueblo hebreo. Por eso, número 4, la identidad entre dos expresiones algebraicas que se verifica para cualquier valor de las letras. Ya eso es en el deber didáctico de lo que respecta a la identidad. Entonces, la identidad es lo que define a cada persona, como mismo dice la palabra, lo que te identifica, ya sea tu personalidad,
tu carácter, tu forma de ser, forma de pensar, forma de vestir. Todas las personas tenemos nuestra propia identidad, nuestra propia esencia. De modo que en la identidad está arraigada aún lo que tú, cómo viste, cómo tú te comportas y aún hasta lo que come va con la identidad. Entonces, vamos a conocer los distintos tipos de identidad. Ya hemos definido qué es identidad. Es lo que te caracteriza como persona, que te caracteriza como grupo y que te diferencia de otros grupos, porque te hace diferenciar en tu forma de vestir, en tu forma de actuar y en tu forma hasta de comer. Entonces, vamos a hablar de la identidad cultural. La identidad cultural es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura o de un individuo en la medida en que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. La construcción de la identidad cultural, características e ideas comunes pueden ser claras señales de identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia. Sentimos pertenecer a un grupo y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y cultura. Es decir, cuando el pueblo de Israel iba a ocupar la tierra prometida, el Eterno le dijo: cuídate de hacer lo que esas naciones hacen, porque a agoreros y adivinos oyen, y a ti no te he permitido hacer tal cosa. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto. En Egipto aprendió una cultura, pero el padre lo saca de Egipto, lo lleva al desierto, trata con ellos, le traza la pauta y le dice en el capítulo 7 del libro de Devarim, Deuteronomio, el capítulo 6, verso 7, el capítulo 7, verso 6, ustedes no fueron que me escogieron a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Y yo no lo escogí a ustedes porque ciertamente ustedes eran el pueblo mejor que había en la faz de la tierra, porque ciertamente era el más pequeño. Por eso le dice todas las cosas que debían de hacer para diferenciarse de los demás pueblos. Número 1, debía de apartarse de la idolatría. Número 2, le dio pauta aún en la forma en lo comestible, le dio leyes dietéticas. Entonces le trazó pauta en la adoración, le trazó pauta en la conducción como pueblo, socialmente, y le trazó pauta en la gastronomía. Tenían que diferenciarse en todo, en la forma de actuar, en la forma de comer, en la forma de vestir, en todas las formas. Eso hace que sea un pueblo único. Por eso fíjese que el Eterno le dice: tú eres mi pueblo amado. Por eso el problema de Israel fue que quebrantó esos mandamientos y se asemejó a la cultura pagana. Y de ahí fue perdiendo su identidad, por lo cual el Padre le desagradó eso. Entonces, vamos a hablar de la identidad personal. Ya hemos visto que la identidad es lo que caracteriza a un grupo de personas que se diferencian de otro en su sentido cultural. Identidad personal. Desde un punto de vista sociológico, puede decirse que la identidad personal es que uno sea sí mismo y otro no. Se trata pues de un conjunto de rasgos personales que conforman la realidad de cada uno y se proyecta hacia el mundo externo, permitiendo que los demás reconozcan a la persona. ¿Usted ve? Esa es mi identidad. La identidad mía es lo que yo proyecto desde mí hacia el mundo exterior. La individualidad solo es posible cuando se logra ver la personalidad auténtica del ser humano, de manera tal que éste pueda conocerse a sí mismo como parte de la humanidad, como un ser único y diferente de los demás. Mire lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 3. He aquí que la cultura de los pueblos es vanidad. De modo que nosotros en nuestra proyección como seres humanos tenemos que tener una diferencia
de lo que normalmente los demás seres que componen la sociedad son. Nosotros debemos de diferenciarnos y cada persona se identifica y proyecta su identidad concerniente a su característica individual. Bien, entonces, analizando el planteamiento de la identidad cristiana. Número 1, el cristianismo toma como base este texto de Primera de Pedro, pero escúcheme bien lo que dice este texto, analícelo, óigame, yo siempre le digo a la gente que haga 3 cosas, siempre le digo a la gente que haga 3 cosas. Número 1, investigue. Número 2, analice. Y número 3, reflexione. Entonces, fíjese algo. Mire, ese hermano está llamando de Washington DC. Atiéndalo. Mire, este texto que el cristianismo ha tomado para identificarse como perteneciente a un pueblo, cuando usted lo analiza y lo visualiza desde su trasfondo original, está muy lejos de la realidad. Y por eso yo le digo una cosa, la realidad supera la ficción. Una cosa es que usted diga y otra cosa es que sea la realidad. Mire lo que dice Pedro. Voy a tomar el texto como está en las traducciones helenistas, ¿verdad? ¿Qué dice? Mire ahí lo que dice. Pero ustedes, oiga, pero ustedes son linaje escogido. Oiga lo que dice la traducción. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Así dice la traducción. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, fíjese bien, cuando usted analiza ese texto y lo lleva al contexto original, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Kefa. ¿Y quién era Kefa? Hebreo. ¿Y qué hacía Kefa? Seguidor del Mashiach. ¿Y a qué pueblo le estaba hablando? ¿Al pueblo cristiano? No, no le estaba hablando al pueblo cristiano. Porque cuando eso no existía, la mal llamada iglesia. ¿A quién le estaba hablando Kefa ahí? Estaba hablando de Elohim y el pueblo de Elohim. ¿A quién? Al pueblo esparcido, el Israel, no el Israel espiritual, no, el Israel físico esparcido entre las naciones. Por eso, según la teología, la clave para que el cristianismo pueda ser más victorioso, como señala la Biblia, está en el hecho de que sepa y tenga plena conciencia de cuál es su identidad en Cristo. Ok, perfecto. Pero fíjese una cosa. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Oiga bien. ¿Dónde nació ese Cristo? ¿Verdad? ¿Y qué significa la palabra Cristo? Pues yo quiero que usted sepa que mucha gente, usted le pregunta, ¿qué significa la palabra Cristo? Y muchos no saben qué significa la palabra Cristo. Porque Cristo es una palabra griega que significa ungido. De modo que cuando una gente dice Cristo, lo que está diciendo es ungido. Ahora, ¿por qué los griegos le dicen Cristo? ¿Verdad? A lo que ellos llaman el Salvador. Entonces los romanos le dicen Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Entonces decimos que Jesús es el nombre y Cristo el apellido. Mire la falsa identidad. Ahora, ¿por qué los griegos no le llaman Yeshua al Salvador? ¿Usted sabe por qué? Porque Yeshua en griego suena como femenino. Y para ello, no poderle un nombre femenino al Salvador hebreo, que se llama Yeshua, entonces le pusieron Cristo, el ungido. Pero fíjese, Jesús en griego lo que significa es pez. Por eso mucha gente no sabe que cuando usted ve el nombre de Jesús metido en un pez, es lo que alude a la interpretación griega. Por eso mire la falta de identidad. Mire la falta de identidad.
De modo que se está proyectando un Salvador que no es judío, sino que es griego. ¿Ah? Es greco-latino. Greco-latino, ¿por qué? Porque Jesús es latino y griego porque Cristo. De modo que ahí lo que se puede ver es en la interpretación lo que significaría entonces el pez ungido, ¿verdad? El pez ungido. Y en hebreo usted sabe que Jesús significa miren un caballo. Gústele a usted o no le guste, Jesús significa miren un caballo. ¿Ah? Miren un caballo, gústele o no le guste, acéptelo o no acéptelo. Busque la etimología de esa palabra, busque la raíz de esa palabra y se va a dar cuenta que eso significa Jesús. Miren un caballo y Cristo, ¿verdad? El ungido. Y Jesús en griego, pez. Eso usted lo puede buscar y lo puede corroborar. Entonces, basándonos en el significado que la misma teología habla sobre la personalidad y la característica de los llamados seguidores de Cristo, tendríamos que preguntarnos, mire a Cristo ahí, yo se lo voy a presentar, mírelo ahí, basándose en ese significado de la identidad, surgen estas preguntas. ¿Quién es Cristo? ¿Dónde nació? ¿Dónde se crió? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué cultura vivió? ¿Dónde murió? ¿Dónde resucitó? ¿Desde dónde ascendió a los cielos? ¿Desde dónde regresará? ¿Y a dónde regresará? El Cristo que la gente conoce, mírelo ahí, la foto, que parece un modelo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que ustedes sepan que ese Cristo que está ahí no es el Salvador hebreo, porque el Salvador hebreo no se llama Cristo, se llama Yeshua, que significa Él es nuestra salvación. Entonces, mire el contraste que hay aquí entre Yeshua y Jesucristo, ¿verdad? Pusimos una foto, una ilustración de Yeshua, una mujer tocando el manto, porque nosotros no tenemos foto de Yeshua. Y aunque la tengamos, la Escritura dice, no te hará imagen de lo que está en el cielo. Ahora, de Cristo sí hay mucha foto. Aún siendo fundada o creada la fotografía en el siglo XVIII, esta imagen que ustedes ven ahí surge del siglo XVI, del Renacimiento. Y esa es la foto que mucha gente sigue porque es el personaje que Roma le clonó a la gente para que siguieran. Entonces vamos a ver los datos. Yeshua, ¿cuál fue el lugar de nacimiento? Según la Escritura, nació en Betlehem de Yahudá. Libro de Matillahu, Mateo capítulo 2, verso 1. Ahora, Jesucristo nació en la mitología grecorromana y los datos nos los ofrecen los dioses del Olimpo. Busque los dioses del Olimpo para que usted vea que se va a topar con un personaje que se llama Zeus y se va a topar con otro personaje que está ahí que también se llama Perseo. Entonces, ¿cuál fue la nacionalidad de Yeshua, el hebreo? Yahudí israelita. Libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Y la nacionalidad de Jesucristo, grecorromana. ¿Y dónde encontramos esos datos? En la mitología grecorromana. ¿Cuál fue la cultura de Yeshua? Hebrea. ¿Y la cultura de Jesucristo? Grecorromana. ¿Dónde lo encontramos? En la mitología grecorromana. ¿Cuál era el padre de Yeshua? Elohim, Yahweh, Yohanan 17:5. ¿Y cuál es el papá de Jesucristo? Zeus. ¿Y dónde lo encontramos? En los dioses del Olimpo. ¿Ah? ¿Cuál era la religión en la cual Yeshua nació? En el judaísmo. Mateo 5:17. ¿Y en qué religión nació Cristo? En el cristianismo. ¿Qué dato nos confronta eso? La teología. ¿Cuál fue la ocupación de Yeshua? Rabino judío. Matillahu capítulo 4 verso 12. Y la profesión de Jesucristo, modelo. Fue un modelo del siglo XVI. En el Renacimiento. Mírenlo ahí el contraste. De modo que Yeshua y Jesucristo no son la misma persona. ¿Ah? Al que muchos le prenden vela, que lo adoran en el pesebre, lo adoran en la adolescencia,
lo adoran siendo adulto, lo adoran en la cruz, lo adoran después que resucitó, y también tiene hasta una pose que está en Victoria. Tienen el Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si usted dice que usted es seguidor de Jesucristo y usted es hijo de Jesucristo, entonces usted tiene que ver quiénes son los padres de Jesucristo. ¿Quién? Zeus, ¿verdad? Y su dato está en los dioses del Olimpo. ¿Ah? Entonces, vamos a ver una cosa. Según los cristianos, su identidad y su identidad inconclusa, cuando se le pregunta, ¿quién eres? Ellos contestan, yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo, yo soy parte de la vida verdadera y un canal de vida en Cristo, yo soy amigo de Cristo, yo soy el elegido por Cristo, yo soy siervo de la justicia, oiga eso, siervo de la justicia, yo soy un siervo de Dios, yo soy un hijo de Dios espiritualmente, Dios es mi Padre. Yo soy un coheredero de Cristo. Yo soy templo y morada de Dios. Oiga eso, yo estoy unido con el Señor. Soy miembro del linaje escogido. Real sacerdocio. Soy una nación santa. Entonces fíjese, un pueblo adquirido por Dios. Soy un extranjero en este mundo en el cual vivo temporalmente. Soy un enemigo del diablo. Soy un hijo de Dios y seré como Cristo cuando Él regrese. Soy nacido de Dios y el maligno diablo no puede tocarme. Entonces mire ahí la identidad de Cristo. ¿Usted ve? Ahora yo le pregunto, si tú no eres israelita, ni eres judío, ni dices que eres hebreo, ¿quién entonces tú eres? La identidad que he concluido es que son entonces gentiles grecorromanos, ¿verdad? Y mira ahí aparece, donde aparece Jesucristo. Entonces, ellos no son ni israelitas, porque ya les he demostrado que no existe Israel espiritual. No son judíos ni son hebreos. ¿Quién son? Entonces son gentiles grecos romanos. ¿Ah? Y esa es la verdad. Entonces, muchos dicen mi identidad es Cristo. Entonces, ¿será cierto que el cristianismo de hoy es todo esto? Si el mundo le ha dado una identidad específica, deben de preguntarse quiénes son sus padres, qué nacionalidad tienen, qué profesión o trabajo realizaron sus padres, ¿verdad? Porque cuando usted se habla de identidad, usted tiene que tener arraigado una serie de cosas en las cuales usted tiene que saber lo que usted va a contestar. ¿Ah? Entonces, los tipos de identidad según la Torá. Vamos a ver los tipos de identidad según la Torá, según el texto hebreo. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 11 al 15 dice, por lo tanto, recuerden en el estado en que estaban antes. Ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos, por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos, en aquel tiempo no tenían a Mashiach. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, oiga, de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh, escúchame bien, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim, pero ahora ustedes, mire lo que dice Shaul, pero ahora ustedes que estaban lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Por lo tanto, Él mismo es nuestra Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno, derrumbando la pared que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, por sus mandamientos, manifestada en forma de dogma. Es decir, aquí cuando se trata de Torá no se está refiriendo a la Torá sino a la ley. Esto hizo para crear en unión con el mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer Shalom. ¿De qué Shaul está hablando aquí? De esos dos pueblos. ¿Cuáles son esos dos pueblos? El pueblo hebreo, el pueblo judío, ¿verdad? Aquellos judíos que descienden de las dos tribus de Yahudá y de Benjamín, y esas otras 10 tribus que se habían perdido entre las naciones, que ahora están regresando. A eso se refería Shaul.
Por eso Yeshua dijo en el libro de Mateo 15:24, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas que están perdidas en la casa de Israel son las 10 tribus que están esparcidas entre las naciones. Por eso, en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 10, mire lo que dice. Y obedecerás a Yahweh tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy. Luego vemos con la obediencia viene un resultado de esa identidad. Por medio a esa obediencia, entonces viene un resultado de esa identidad. Uno de los pasos más difíciles para un cristiano que ha nacido de nuevo y que ha abierto sus ojos en cuanto a la verdad de que ha sido cortado de un olivo silvestre e injertado en el olivo cultivado Israel, es dejar su identidad cristiano gentil. Una de las razones es que la doctrina católica que enseña que la salvación solo se encuentra dentro de la iglesia y que los que salen de ella se van al infierno. El cristianismo ha creado una identidad ficticia que desafía al único pueblo elegido según las Escrituras. Por lo tanto, la identidad como cristiano tiene que ser intercambiada por una identidad verdadera. Según las Escrituras, la identidad israelita, mientras que un cristiano siga identificándose como cristiano, siempre se sentirá fuera de Israel. ¿Usted me escuchó lo que yo le dije? Mientras un cristiano se sienta lejos de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? Se va a seguir sintiendo exentuado. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que Yeshua vino a hacer fue eso. Darle identidad a aquellos que no tenían ninguna, que estaban ajenos a los pactos y la promesa. Y entonces por medio de Yeshua nos reinjertó de nuevo en el olivo natural. Y ese olivo natural no es la iglesia católica, cristiana, evangélica, come puerco. No, es Israel, el olivo natural. De modo que no hay otra identidad. Aquellos que están perdidos en esa identidad cristiana gentil están equivocados. Y se lo demuestro y se lo he demostrado. Por eso vamos a seguir más adelante para que usted vea en esa misma tesitura lo que nos dice la palabra. Mire, hay algo interesante en esto, y es que solo una revelación de lo que es en el Mesías cuando ha nacido de nuevo, junta con una humildad, se reconoce lo que Yahweh está diciendo. Además de un temor verdadero a Elohá, que le impide dejarse llevar por la opinión de la gente. Puede liberar al cristiano del sistema de Babilonia, la prostituta. Solamente una persona que tenga coraje, como nosotros hemos tenido, yo como cabeza, que renuncié a la identidad cristiana y dije, ya no soy más cristiano ni evangélico. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que ya yo dejo de ser eso cuando acepto a Yeshua. Pero solamente una persona que tenga agallas y que tenga el coraje y el valor, como nosotros hemos tenido, de públicamente decir, estábamos equivocados, porque la identidad que nos da la Sagrada Escritura no es una identidad cristiana, sino una identidad israelita. Pero no todo el mundo quiere aceptar ese reto. ¿Por qué? Porque son cobardes. Hay muchos cobardes que se acobardan porque se burlen de ellos. A mí no me importa que se burlen. Mientras más burla, más ignorante yo los veo. Por eso muchos se avergüenzan de usar un kipá. Yo no me avergüenzo de llevar un kipá. Muchos se avergüenzan de andar con barba. Yo no me avergüenzo de andar con barba. Muchos se avergüenzan de llevar un talí. Yo no me avergüenzo de eso. Muchos se avergüenzan de decir que es israelita. Yo no me avergüenzo de eso. Yo no me avergüenzo porque Yeshua dice que todas estas cosas padecerán por causa de mi nombre. De modo que si usted se avergüenza, y eso yo le hago un llamado a los mesiánicos digitales que andan por ahí, que no se sabe lo que son. Aquel seguidor del Mesías judío
o aquella seguidora del Mesías judío que todavía no se identifica con lo que es un falsante, es un falso. Aquel que le da vergüenza que le digan que pertenece a la quejilá mesiánica y te avergüenza, pues mira, más te vale que te vaya a donde te sienta bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente, y serán avergonzados por causa de mi nombre. Por eso yo no me avergüenzo. Ahora, en este pueblo nos hemos dado a respetar. Y este pueblo, la misma Constitución sabe que dice que tenemos la libertad de creer en lo que queramos, sin ser coartados. ¿Ah? Por eso yo no me avergüenzo. De que la gente se burle de mí cuando me vea con mi kipá, ¿a mí qué? Lo importante es que yo sepa quién soy. Lo importante, oiga bien, es que yo esté claro en lo que yo soy. Aquel que no está claro, que se revise. ¿Por qué? Porque yo estoy claro. ¿Usted se avergüenza de lo que usted es? ¿Ah? Entonces, hermano, esto es un asunto serio. ¿Ah? Yo no me avergüenzo de lo que soy, hermano. Y donde quiera que voy con mi frente en alta, porque tengo conciencia de quién soy. Tengo conciencia de dónde vengo, quién me llamó, a qué me llamó, cómo me llamó y cuándo me llamó. Yo tengo conciencia clara de lo que soy. Por eso, yo no acepto que vengan de que a ultraje, yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque la gente cuando no encuentra qué vociferar, lo que comienza es a ofender. ¿Ah? Como no tienen conocimiento de muchas cosas y se sienten impotentes ante el conocimiento de la Torá, entonces se revierten, ¿verdad? Esa espina antisemita, antihebrea, le brota y comienzan a botar cuanta basura ellos dicen. Y yo, eso mire, me entra por aquí y me sale por aquí. Yo le suelto a cualquier teólogo aquí, cualquier talmidín de eso, porque ya ni siquiera yo tengo que molestarme, porque para eso ellos han adquirido conocimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros no nos avergonzamos de lo que somos. Yo no me avergüenzo de haber salido de la fila del cristianismo, de la religiosidad. Yo no me avergüenzo de eso. Porque me siento contento con lo que soy. ¿Ah? Y no tan solamente eso, sino que tengo la forma como demostrarlo. Y eso es lo importante. De modo que yo le digo a cada mesiánico que todavía no tiene clara su identidad, verifíquese lo que es, porque aquí no existe judío cristiano, eso no existe, eso es falso. Porque todo judío sabe la historia y conoce que lo único que ha hecho el cristianismo es matar muchos judíos. Y en el nombre de Cristo se han matado muchos judíos. Busque la historia de la Santa Inquisición, busque la historia de las cruzadas, busque la historia del Holocausto y se dará cuenta. Lo único que se ha hecho en este mundo es matar muchos hebreos y judíos en el nombre de Cristo. Entonces ningún judío israelita va a creer en Cristo, nunca. Nunca va a creer, ni en Jesús tampoco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la historia dice quién eres y la historia está ahí. ¿Ah? Entonces, no existe tampoco de que cristiano mesiánico. Bueno, quizá exista cristiano mesiánico, porque un Mesías puede ser cualquier gente, pero una persona que conoce la historia del cristianismo sabe perfectamente, el cristianismo tiene sus papás. ¿Quiénes son los papás? Diocletiano. ¿Quiénes son sus papás? Constantino, Orígenes, Panteno, Martín Lutero, Justino Martín y todos esos reformadores y todos esos padres apologistas. Ahora, nosotros hemos creído en la figura central de Yahshua como nuestro Melesadí, como nuestro Salvador. Tampoco nosotros no somos una secta del judaísmo, porque aquí nosotros no estamos enseñando judaísmo, ni Gemara, ni Talmud, ni nada de eso. Estamos enseñando ¿qué? Torah, Torah. Por eso me decía uno de los tantos ignorantes que aparecen por ahí, no, porque ustedes lo que están es judaizando. Yo le pregunté, ¿usted sabe lo que es la palabra judaizar? Ni idea. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué es más difícil o qué es peor, judaizar o cristianizar? Dígame a través de la historia cuando un judío ha hecho caldera para meter a gentiles a que se conviertan a la mala al judaísmo. A que yo le demuestro que los cristianos a través de la historia han matado muchos judíos desde las cruzadas hasta la Santa Inquisición y posteriormente el Holocausto. Y yo le demuestro a usted que lo único que el cristianismo ha hecho es perseguir
al judío para despojarlo de sus bienes, de su conocimiento, de su Torá, de su promesa. Por eso, el que no es conmigo contra mí es, dijo Yeshua. Israel es el olivo natural. Y para tú ser salvo, tienes que aceptar al Mesías judío, Yeshua, y tienes que unirte a Israel. De lo contrario, no te vistas que no vas. Tendrás que unirte a los antisemitas, a los que se van a ir para el cielo, pero para el cielo raso. Para el cielo raso. ¿Ah? Por lo tanto, es serio lo que yo estoy hablando. Entonces, tú que has nacido de nuevo, por favor, control. Tú que has nacido de nuevo y te identificas como cristiano, sal de la iglesia cristiana y vuelve a casa, al pueblo elegido, al cual verdaderamente pertenece, a pesar de que haya sido engañado para creer otra cosa. Si has nacido de nuevo, no eres cristiano, sino israelita. La iglesia cristiana ha sido tu madrastra, pero tu verdadera madre es Jerusalén. ¿Te das cuenta? Al fin y al cabo, el cristiano dice que va a la nueva Jerusalén. ¿Y por dónde vas a entrar? Si solamente hay 12 puertas. Y en la puerta están los 12 nombres de los Shaliá hebreos y de las 12 tribus. ¿Por dónde va a entrar, mi hijo? Sal de ahí. Sal de ahí. Gálatas 4:26. Mire lo que dice. ¿Quién me ha engendrado estos? Pues yo había sido privada de mis hijos, y era estéril, derramada y errante. Y a estos, ¿quién me los ha criado? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Y estos dónde estaban? ¿Usted sabe de qué están hablando? De toda esa cantidad de gente que fuimos criados por el cristianismo católico, apostólico, evangélico, metódico, bebé de por ahí, pero que no teníamos identidad. Nuestra verdadera identidad está en Jerusalén, porque ahí es donde se está afianzando la promesa. Por eso nosotros tenemos un lema. Nuestro lema es Yahweh nuestro capitán, la Torá nuestra brújula, Yahshua nuestro faro de luz y Jerusalén nuestro destino. Porque al fin y al cabo es para Jerusalén que vamos. Ejemplo, mira un ejemplo de esto. El Corán repite vez tras vez la importancia de ser un verdadero musulmán, para así inculcar una identidad falsa en el pueblo. De esta manera podrá manipular al pueblo según la identidad que haya sido proyectada. La única manera en que estas preciosas personas pueden ser liberadas para servir al único Elohim, el Elohim de Israel, es que salgan de la falsa identidad musulmana, que han sido como musulmanes. Solo después de haber obtenido una identidad nueva, podrán cambiar su conducta. Al igual que el cristiano que está en una falsa identidad, al igual que el testigo de Alibaba, que el mormón y que todas esas sectas que andan por ahí, que todas descienden del catolicismo. Por lo tanto, la identidad judía israelita es algo que Yahweh está inculcando en su pueblo vez tras vez. Varios de los mandamientos fueron dados precisamente para dar al pueblo de Israel una identidad que está separada de los demás pueblos de la tierra. Por lo tanto, el judío es muy agresivo contra todo lo que intenta quitarle su identidad como judío. Por esto, el mesianismo cristiano, ¿verdad? Ellos lo ven como una amenaza, porque realmente el mesianismo cristiano no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo híbrido que se ha tratado de levantar. ¿Por qué? Porque eso no existe según la Torá. El judío tiene razón cuando lucha contra tales movimientos, mientras que ella cometa fornicación con la prostituta romana y enseñe su doctrina falsa, que van en contra de la Torá de Moshe y una comprensión verdadera de un Mesías judío. El judío nunca inclinará su cerviz para hacerse cristiano, para que la oración del Mesías acerca de una unidad verdadera entre sus discípulos pueda ser cumplida. No es el judío que tiene que dejar su identidad como pueblo ni israelita, sino el cristiano que ha nacido de nuevo tiene que dejar de ser cristiano y regresar a casa para que sea un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Entonces, por ahí usted va a encontrar muchos movimientos que se llaman ser mesiánicos, pero siguen creyendo en la Santa Trinidad, siguen celebrando cumpleaños, siguen celebrando fiestas paganas, siguen diciendo Dios, Jesús, Cristo. Esa gente son híbridos. ¿Sabe por qué?
Son híbridos. ¿Por qué son híbridos? Porque toda persona que conoce la Torá sabe que la Torá te dice a ti que lo primero que tienes que hacer es purificar tu labio y sacar la basura de los labios, ¿verdad? La suciedad del labio, sacar los nombres falsos, sacar el nombre de Jesús, sacar el nombre de Cristo, sacar el nombre de Dios, sacar el nombre de Jehová. Y en su lugar, entonces colocar a Yahweh, a Yahshua, y comenzar a hablar los nombres Kadosh para que tu lengua sea purificada. Como dice el libro de Sofonía 3:9, en aquellos días daré pureza de labio. Entonces, mientras muchos ministerios que supuestamente se llaman cristianos siguen celebrando Nochebuena, Navidad, San Valentín y siguen celebrando cuantas vanidades y engaños de la ramera, el judío nunca se va ni siquiera a mirar. ¿Por qué? Porque toda persona sabe, que Roma lo único que ha hecho es quitar la identidad israelita y querer colocar una identidad pagana llamada cristianismo. Y eso no existe en la Escritura. Entonces, por eso yo no me ligo con todo el mundo. Por eso yo me mantengo en mi lugar. Porque usted que me dice de que siga el Mesías judío y yo lo veo celebrando cumpleaños, yo no voy con eso. Y que usted que me dice de que sí, yo he regresado a mis raíces y sigue diciendo Señor, y sigue diciendo Jesús, y sigue diciendo de que Yeshua, es decir Jesús, falso. Tiene que quitar eso de tu labio. Porque eso es lo que dice la Escritura. Tiene que purificar tus labios. Por eso, nosotros tenemos en nuestra página web nuestra creencia. Lo que creemos, lo que confesamos. Por eso somos un ministerio organizado. Y por eso me mantengo aquí en mi lado. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un ministerio sincretizado, tener solamente el talí. Yo veo muchos cristianos por ahí con talí, kipá, y muchos tienen chofal, pero no viven lo que están predicando, ni conocen tampoco la importancia de estas cosas. Entonces hay que dejar de ser un híbrido y ser un israelita en el cual no hay engaño. ¿Por qué? Porque es más fácil yo predicarle a la gente lo que le gusta. Es más fácil yo predicarle a la gente y hablarle a la gente lo que la gente desea escuchar. Por eso, usted nunca me ha visto a mí en este programa pidiendo ofrenda y pidiendo diezmo. Porque cuando usted pide ofrenda y usted pide diezmo, usted está comprometido con la gente, ¿verdad?, que quiere que da eso para que usted predique lo que ellos quieren escuchar. Este ministerio se sostiene con la ayuda de nuestra propia comunidad y algunos hermanos de las naciones que de vez en cuando ellos sienten, envían una aportación para pagar este programa. Nosotros no hacemos negocio con la palabra. Cantidades de personas que están siendo bendecidas a través de este ministerio, a través de las redes sociales, pregúntele cuándo yo le he pedido ofrenda o le he dicho, siembren, vengan a sembrar. No, que Yahweh me libre y que Yahweh me guarde. Pregúntele a los usuarios del Facebook, del YouTube, cuántas veces yo le he dicho, tiene que mandar un diezmo, tiene que mandar tu ofrenda. ¿Por qué? Porque yo no hago eso. El Eterno no me llamó a mí a eso. Y aquellos que se nutren de este ministerio y que sencillamente en su malagradecimiento ni siquiera dan toda rabá al Eterno, allá ellos, allá ellos. Pero mientras tanto nosotros seguimos adelante anunciando este mensaje. Y si llegara un momento en el cual nosotros no pudiéramos estar en la televisión, ¿usted cree que el mensaje de la restauración se va a parar? ¿Usted cree que se va a parar el mensaje? No. Tenemos los mecanismos necesarios y si no lo tenemos, el Padre lo hará para nosotros seguir anunciando esta Torá sin estar comercializando. Nuestros materiales, nosotros no lo vendemos, lo regalamos. Que me diga alguien del Facebook o de cualquier parte del mundo que me haya solicitado material y que yo le haya dicho, tiene que mandarme una ofrenda como hacen muchos ministerios. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy negociando esta palabra. Aunque sí hay mucha gente que me llama y me ofrece y me dice, ¿cuánto tú quieres por ese material? Dame una cuenta de banco y dame esos materiales. Porque muchos entienden que con este material pueden hacer mucho dinero. Pero a mí el Padre no me ha mandado a negociar con esta palabra. Aquellos corazones que están comprometidos con el Eterno
Miren, ni siquiera en nuestra propia Quejilá, allá en nuestra propia Quejilá hay gente que no diezma. Y yo no le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que decir a la gente que diezme. Y esto, como cada persona se siente en su corazón con el Eterno, así lo manifiesta. Por eso allá mucho, yo no le digo ni siquiera diezme. ¿Por qué? Porque el que va a pagar tu consecuencia eres tú. ¿Ah? Si tú ves el ministerio que estamos haciendo, el esfuerzo por llevar este mensaje, y tú que te estás nutriendo de esto, tú te haces de la vista gorda por tu tacañería. El que no va a ser bendecido eres tú. ¿Ah? Pero ni siquiera a los de la misma Quejilá yo le digo que diezme, yo le digo no, yo no le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque a mí el Padre no me mandó a cazar ni diezmo ni ofrenda. El Padre me mandó a predicar su Torah. Y Él sabrá, el día que Él diga, cállate Ricardo, deje el programa, yo le aseguro a usted que ese mismo día dejo todo y hago lo que el Padre me diga. ¿Por qué? Porque yo no persigo ni gente ni dinero. Yo simplemente estoy haciendo lo que dice la Torah. Y no todo el mundo tiene la capacidad de poder entender eso. ¿Ah? Entonces, hermano, cuando usted ama el Eterno y hace la cosa sin ningún interés, usted tiene muchas luchas, usted tiene muchos problemas, muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted predicar por amor que predicar por vocación. ¿Usted ve? Entonces, esto no es un oficio. Esto es un mandato. ¿Ah? Y esa es la diferencia nuestra. Por eso usted ve que aquí no tenemos comerciales tampoco en este programa. Porque a mí no me han mandado a hacer negocio con la palabra del Eterno. Entonces, la Escritura habla de una vuelta del pueblo de Israel en los últimos tiempos, cuyas dimensiones el mundo no ha visto jamás. En otras ocasiones, el mundo ha visto la salida de Israel de dos países, Egipto y Babilonia. Pero esta vez el mundo verá el levantamiento y la salida de Israel de todas las naciones de la tierra. La Torá y los profetas nos están hablando solamente de una de las vueltas que ha mantenido la identidad judía a lo largo de la historia, puesto que son contables. Sino la Escritura Sagrada están hablando de una vuelta de las 12 tribus de Israel, que no se pueden contar por la gran multitud. Estamos empezando a presenciar uno de los milagros más grandes de la historia, la vuelta de los hijos de Israel. ¿La vuelta a qué? ¿A los mandamientos expresados en ordenanza? No. ¿A los mandamientos de la Guemará? No. ¿Al Talmud? No. ¿Al judaísmo ortodoxo? No. A la Torá. La Torá nos da la respuesta a esos 5 tipos de vuelta expresada en este texto. Primera vuelta, la vuelta al corazón de toda la historia de Israel. Hoy más que nunca están saliendo dentro de la diacronía y la sincronía las verdaderas historias pocos contadas por los historiadores que han manipulado los verdaderos hechos y lo han tapado con hechos que han sido, ¿verdad?, cuestionables hasta ahora. Segunda vuelta, la vuelta de la familia del Eterno, el Elohim de Israel y a todos sus mandamientos escritos en la Torá de Moshe. Número 2, la vuelta a la tierra de Israel y de lo que fueron llevados al cautiverio. Número 4, la vuelta a escuchar la voz del Eterno para guardar todos los mandamientos de la Torá. Esas son las vueltas que estamos nosotros presenciando hoy en día. La quinta vuelta al Eterno con todo el corazón y con todo el alma. En el programa de la redención de Israel que el Eterno tiene para nuestro tiempo, si analizamos esta profecía que está hablando a los descendientes de Israel que han experimentado las maldiciones que están escritas en el capítulo 28 y que viven fuera de la tierra de Israel y que no han tenido la historia de Israel presente en su corazón y que no han estado amando a Israel presente en su corazón y que no han estado amando a Yahweh con todo su corazón y con toda su alma y por eso no le han obedecido guardando sus mandamientos. En este tiempo estamos viendo cada vez más cómo persona por persona es tocada por el Mesías de Israel para ser involucrada en este proceso de vuelta.
en la última redención de Israel antes del regreso del Mesías Yeshua. Este movimiento está tocando millones de vidas en el mundo entero. En estos momentos, conforme a la palabra que dice, en todas las naciones, como dice Devarim, Deuteronomio 31, la restauración de la identidad. Ya no somos gentiles, ni evangélicos, ni cristianos. Somos israelitas, seguidores del Mesías judío. Somos unidos al pueblo de Israel. Recitamos el Shema, guardamos Shabbat, ¿verdad? Y sobre todo, celebramos la fiesta del Eterno. Fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Míralo ahí, Ezequiel 37:21. Entonces, dile a ellos que Yahweh, el Elohim, dice: yo los recogeré en la casa de Israel de entre las naciones, a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Ezequiel 37:22. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37:23. Y ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim. Romanos 11:17, ahí está el reinjerto. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica savia del árbol de olivo, verso 18, entonces no te jactes y te crea mejor que las ramas originales, de tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz que te está soportando a ti. Romanos 11:19, así que tú dirás: ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado. Romanos 11:20, a la verdad, pero que ellos fueron desgajados por su falta de confianza. De modo que tú guardas tu lugar por tu confianza. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso. Verso 21, porque si Yahweh no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco te la perdonará a ti. Verso 22, así que fíjate bien en la bondad y en la severidad de Yahweh. Por otro lado, la severidad para los que creyeron. Por otro lado, la bondad de Yahweh hacia ti, con tal que te mantengas en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Romanos 11:23, aún ellos, si no persisten en su falta de confianza, serán injertados de nuevo, porque Yahweh tiene poder para injertarlos de nuevo. Romanos 11:24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre, e injertado contrario a la naturaleza de un árbol de olivo cultivado, cuanto más, mucho más será aquel, las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo. 25, pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Yahweh antes había ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que creen la verdad que saben, en el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel, hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. El verso 26, y así será, que de esta manera todo Israel será salvo, como dice el Taná, de Sión vendrá el Redentor, y apartará la impiedad de Jacob. Y entonces, por eso nosotros hemos anunciado la restauración que está llegando, ese misterio. El Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, está manifestando la verdad a través de sus siervos, lavados en la sangre del Mesías judío. La restauración comienza con la revelación del nombre del Creador del universo, que es sobre todo nombre, Yahweh. La restauración del Shabbat como día apartado dedicado a Elohim. La restauración de las altas convocaciones, tiempos designados de Levítico capítulo 23, las cuales son primero, ¿verdad? Las cuales son Pesach, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. La restauración de las dos casas de Israel. La restauración del pacto de la casa con Israel y la casa de Yahudá. Entonces, tiempo de arrepentirse de los pecados y recibir a Yeshua en nuestros corazones y en nuestra mente.
ya que se aproxima la segunda venida y estamos invitando al banquete que dará el Padre a sus hijos. Pero el requisito para poder entrar es vestirse con traje de boda, que solamente Yeshua te puede vestir. Ahora, tú tienes la oportunidad de ser uno de los que vuelven a nuestra madre en los tiempos de ser parte importante para el cumplimiento de esta profecía. Si quieres ser salvo, acepta al Mesías judío Yeshua, guarda su Torá, únete a su pueblo Israel y persevera hasta el fin. Y así tú estarás con las promesas que fueron dadas un día a Israel. Así que el Eterno te bendiga. Es bastante fuerte el poder desarrollar todos estos temas, porque como siempre yo le digo, estos temas me toman a mí, utilizando el método deductivo, ¿verdad? Unas 6 horas para poder nosotros venir aquí en apenas 1 hora y pico, venir a desarrollar todo ese tema. Por eso, este método didáctico lo proyecto para que mañana, cuando sea subido el video a YouTube, usted lo escuche y vuelve y lo escuche y vuelva y lo analice y vuelve y lo escuche hasta que usted entienda que el tiempo de la restauración ha llegado. Así que el Eterno te bendiga, el Eterno te guarde y hasta una próxima ocasión de este su programa, Regresando a tus Raíces. Hasta la próxima. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.